comenzar con la clase del día de hoy. Y pues empecemos, ¿no? Como les comentaba, el día de hoy vamos a ver esto de la matriz del millón de dólares, que es el primer proyecto de nuestro taller Programación para Efemitas de la ciencia de la programación. Papá. Y comenzamos con una frase. Las grandes ideas usualmente son ideas simples y esto es una de las cosas que quiero demostrar con este primer proyecto. Esta frase es de David Olkeby, un famoso empresario. Ahora, vamos a tener alguna parte del problema, que es lo que queremos solucionar. Tendremos matemáticas, que son las que nos ayudarán a darle solución al problema, y programación, que utilizarán estas matemáticas para poder hacer los cálculos más rápido y podernos arrojar soluciones al problema que nosotros nos tardaríamos un poco más. Ahora, ¿cómo funciona un buscador? Pues cuando nosotros buscamos en nuestro buscador favorito, por ejemplo, Google, Bing, Yahoo, no sé si exista un Yahoo, DuckDuckGo, pues ingresamos un término de búsqueda, ¿no? Esto es una palabra, como por decir tacos, y los resultados que nos aparecen tienen que ver con tacos. Pero también el buscador tiene alguna serie como de trucos, vamos a llamarle, para que si nosotros buscamos comida entre tortillas, nos devuelve resultados similares a tacos. No es como tal la palabra taco, pero es una descripción de un taco. También toma en cuenta las conexiones que tiene con otras páginas web, que es en lo que nos vamos a enfocar. Y la actualidad, es decir, qué tan recientes son las páginas o qué tan reciente es el contenido de las páginas que nos va a mostrar, porque si queremos buscar contenido reciente, ¿no? Algo que esté fresco y no, pues, algo que ya lleva varios años en la web y podría estar desactualizado. Ahora, el algoritmo de PageRank fue diseñado por Sergey Brin y Lawrence Page en 1998, en un artículo como de 8, 9 páginas quizás. Y en ella, pues, tiene esta fórmula en la que dice que para calcular el PageRank de una página A, se calcula de esta forma: 1 menos D más D de esta sumatoria del PageRank de TI entre CI de TI, donde esta función C es la que asigna el número de links que salen de A. Y ya, ¿no? Con esto deberíamos poderlo implementar. ¿A quién no le ha quedado claro? ¿A todos les quedó claro? Entonces podemos pasar a programar. ¿Sí? ¿No? Quizás, tal vez. A ver, otra vez nos podrías volver a explicar. A ver, el PageRank. Bueno, a mí, sí. Bueno, esto es como un pequeño chascarrillo. Vamos a explicar todavía más cosas, pero el PageRank, esta es la función que nos debe devolver qué tan importante es la página A. Y podemos darnos cuenta que depende de la importancia que tienen las páginas que apuntan a ella. Ajá. Como por decir la página T1, T2, T3, Tn, y esta importancia se divide entre cuántas páginas o cuántos links tiene esa página. Pero bueno, más adelante entenderemos todo esto. En ese mismo artículo hay una frase que es la siguiente, que es: el PageRank corresponde con el principal valor propio de la matriz de enlaces. Y pues excelente, ¿no? En todos en nuestros cursos de álgebra lineal aprendemos a calcular los valores propios y los vectores propios de una matriz, ¿no? Solo que aquí hablamos de la matriz de enlaces y eso no es tan claro. Entonces, el día de hoy nos vamos a enfocar en empezar a entender un poco qué es esto de la matriz de enlaces. ¿Alguien tiene alguna idea de qué es esto de la matriz de enlaces? No, al menos yo no. No, yo tampoco. Entonces, vamos a comenzar con una historia. Esta es la portada o una imagen referente a la película Chicas Pesadas o Mean Girls de no sé qué año. En esta película, pues esta chica llega de África a una preparatoria secundaria de Estados Unidos
Y pues estas son las plásticas, ¿no? Y empieza a analizar todo como si fuera un ambiente de animales y ese tipo de cosas. Entonces, en este tipo de películas, algo que es muy importante para todos los personajes es la popularidad, ¿no? De tal forma que pues ella pasa a ser de como la chica nueva que llega de África a ser una plástica y luego a ser una buena persona, por así decirlo. Y eso nos lleva al problema, ¿no? ¿Cómo medimos la popularidad entre, pues, un conjunto de estudiantes, ¿no? Una escuela o el trabajo, un grupo social, etcétera? Y pues una idea bastante intuitiva y acertada es la amistad, ¿no? No es lo mismo ser amiga de Janis, la chica gótica, que ser amigo o amiga de Regina, la reina de las plásticas, ¿no? Eso es claro, ¿no? O es claro en este tipo de películas. Entonces, un primer problema al que nos enfrentamos es cómo representamos estas relaciones de amistad, ¿no? Que hay entre Janis, que podemos tener con Janis, con Regina o etcétera. ¿A alguien se le ocurre cómo se haría esto? ¿O cómo se representaría? Con un grafo. Exacto, con una gráfica. Bueno, eh, ¿qué es una gráfica? Hay un dilema entre cómo se traduce gráfica o grafo entre los matemáticos de habla hispana, en particular los matemáticos mexicanos. Yo voy a decir gráfica y por gráfica vamos a entender lo mismo que un grafo y no gráficas de barras, de pastel, histogramas, etc. Ahora, ¿qué es una gráfica? Una gráfica es una colección de puntos a los que vamos a llamar aristas, no, vértices, es una colección de puntos a los que vamos a llamar vértices y una colección de líneas a las que vamos a llamar aristas. Ajá. Cada línea pues une dos puntos de este primer conjunto, ¿no? Por decir, esta línea une el punto verde con el punto azul y esta línea el punto amarillo con el punto rosa. ¿Dudas sobre qué es un grafo, una gráfica? No, No, sí está claro. excelente. Entonces veamos algunos ejemplos. La teoría de gráficas surge con este problema, que son los puentes de Königsberg, en el que se plantea el siguiente problema. Esta es una ciudad, esta ciudad de Königsberg, y hay 7 puentes pintados en color verde, un río pintado en color azul y varios trozos de tierra. El problema se planteaba de la siguiente forma. Imagínense que ustedes viven por aquí, ¿no? Y deciden que el paseo ideal es recorrer todos los puentes de alguna forma y regresar al punto donde partieron. Ese fue el problema que dio origen a la teoría de gráficas. Y esto es una gráfica. ¿Por qué? Porque podemos considerar cada trozo de tierra como un punto y cada puente como una arista que une esos trozos de tierra. Otra gráfica que vemos casi todos los días, los que han visitado la Ciudad de México, y creo que pues la mayoría de aquí son estudiantes del Politécnico, entonces han estado en la Ciudad de México, es el mapa del metro, ¿no? El mapa del metro también es una gráfica donde los puntos o vértices son las estaciones y las aristas son, pues, estos caminos que hay entre estaciones, ¿no? ¿A alguien se le ocurre algún otro ejemplo? ¿Tiene alguna duda, pregunta con estos ejemplos? No, sin dudas. Ok. Ahora, tipos de gráficas. Nos vamos a enfocar en particularmente dos tipos de gráficas, las no dirigidas y las dirigidas. En este primer ejemplo, las no dirigidas, pensémoslo en Facebook. Ajá. En Facebook, cuando nosotros le enviamos una solicitud de amistad a alguien y él le acepta, ambos somos amigos. Es decir, si yo le envío una solicitud por decir a Rodrigo y Rodrigo la acepta, Rodrigo es amigo mío y yo soy amigo de Rodrigo. Ajá. Es decir, no hay como una dirección entre esa amistad de Facebook. Al contrario de otro tipo de redes sociales, como puede ser Twitter, en la que las relaciones son dirigidas. Twitter se basa en seguir personas, ¿no? Pero el hecho de que yo siga a Rodrigo no quiere decir que Rodrigo me siga a mí. Podemos seguirnos mutuamente, pero en un principio no es de esta forma. Ajá. Entonces, por eso son dirigidas, porque tienen como una fuente que es
quien sigue y un destino que es la persona a la que sigue. ¿Dudas o preguntas con esto de tipos de gráficas no dirigidas o dirigidas? No. Ok. Bueno, por mi parte, no. Y ahora, pues al principio les dije algo de una matriz de enlaces, ¿no? Y esto es porque en el internet podemos ver una gráfica. Ajá. ¿Y cómo es esta gráfica que existe en el internet? Pues bastante sencilla, ¿no? Tomamos dos páginas y ponemos, las páginas van a ser nuestros puntos o nuestros vértices y las aristas van a ser los enlaces, hipervínculos, links o como quieran llamarle, que hay de una página a otra. Ajá. Ahora, eso ya tiene sentido de los enlaces, ¿no? Pero ahora, ¿cómo llevamos esto a una matriz? Pues bueno, ya vimos cómo representar el problema, ¿no? Ya vimos o ya sabemos que podemos representar la amistad con una gráfica, ¿no? Tomemos este ejemplo de 4 personas en la que vamos a dibujar una línea. Si la persona roja es amiga de la persona rosa, por así decirlo, ¿no? Y pues de esta forma podemos saber que la persona amarilla es amiga de la persona rosa y de la persona roja. La persona rosa solo es amiga de la persona verde y la persona verde solo es amiga de la persona amarilla y la persona rosa. Ahora, todo esto está excelente, ya sabemos cómo representar el problema de forma matemática y poder aplicar, pues, todas esas herramientas matemáticas que tenemos, ¿no? Pero ahora, ¿cómo lo represento en una computadora? Estaría súper padre que yo solo le tomara una foto a este grafo de aquí y la computadora supiera o pudiera identificar que eso es un grafo, ¿no? Lamentablemente aún eso no se puede y entonces hay varias formas de representarlo. Las dos más útiles o utilizadas son una que vamos a llamar la matriz de incidencia. ¿Y cómo vamos a construir esta matriz de incidencia? Tanto en las filas como en las columnas vamos a poner cada uno de nuestras personas, ¿no? O de nuestros objetos, nuestros vértices o nuestros puntos. Ajá. Y vamos a colocar un 1 si la persona amarilla está conectada con la persona roja. Ajá. Como en este caso. Luego, la persona amarilla también está conectada con la persona rosa. Entonces, debemos colocar un 1 también en esta posición. Ahora, vayamos con la persona rosa, ¿no? La persona rosa solo es amiga de la persona verde. Por lo tanto, solo va un 1 aquí. Podemos continuar con la persona azul, que es amiga de la persona amarilla y de la persona rosa. Entonces, un 1 acá y un 1 acá. Y finalmente nos falta la persona roja, que solo es amiga de la persona rosa y va un 1 aquí. De esta forma, pasamos de una gráfica a una matriz de incidencias, ¿no? Y de este lado, pues también podemos aplicar todo lo que tengamos de herramientas sobre matrices, ¿no? Y podemos observar que básicamente la gráfica de esta forma visual, como esta matriz, representan la misma información, es decir, qué personas son amigas de qué personas. ¿Dudas, preguntas sobre cómo pasar de una gráfica a una matriz de incidencia? ¿Lo demás iría relleno de ceros? Ajá, en el caso estos espacios blancos irían rellenos de 0. ¿Incluida la diagonal? Ajá, porque, bueno, uno es amigo de sí mismo, pero en este Ah, caso no lo tomamos en cuenta, entonces por incluida la diagonal va rellena de ceros. oh, ya, muy claro, gracias. Ok. Algo, bueno, hablábamos de gráficas dirigidas y no dirigidas, y algo a notar es que en este caso, como estoy utilizando una gráfica no dirigida, no, una gráfica dirigida porque pues las flechitas tienen un origen y un destino, pues podemos ver que esta matriz no es simétrica. En el caso en el que yo estuviera utilizando un grafo
no dirigido, esta matriz sería simétrica. Esto es importante porque una matriz refleja las propiedades de una gráfica y la gráfica refleja las propiedades de una matriz. Ahora vamos con la segunda forma. La segunda forma es lo que se conoce como una lista de incidencia. Y pues para cada elemento, cada punto de mi gráfica, pues le voy a crear una lista. ¿Qué va a contener esa lista? Pues esa lista va a contener los elementos a los que está conectado. Por decir, la persona amarilla, que es amiga de la persona roja y de la persona rosa, pues aquí aparecen como elementos de su lista, ¿no? Y en el caso de la persona rosa, que solo es amigo o está conectado con la persona azul, pues solo aparece la persona azul. Para la persona amarilla, no, la amarilla ya la vimos. Para la persona azul, pues está la persona amarilla y la persona rosa. Y finalmente para la persona roja solo está la persona rosa. ¿Dudas o preguntas sobre cómo pasar de una gráfica a una lista de incidencia o de una lista de incidencia a una gráfica? No. No, eso estuvo claro también. Gracias. Ok. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto en Python? Para hacer esto en Python nos vamos a ayudar de dos bibliotecas. La primera es NetworkX, que es una biblioteca para el análisis de redes y visualización de redes, entre otras muchas cosas, en Python. La segunda es NumPy, que es una biblioteca que, vamos a decir, de cálculo numérico, bastante más eficiente que la forma usual de hacer cálculos en Python. Y pues esta de aquí la vamos a utilizar para representar grafos como tal, y esta de acá la vamos a utilizar para trabajar con matrices. Entonces, al inicio hablamos de que el día de hoy solo íbamos a hablar de esto de la matriz de enlaces, ¿no? Ya vimos que la Internet podemos representarla como una gráfica. Y también ya vimos que una gráfica podemos representarla como una matriz, ¿no? Entonces, pues ya sabemos qué es la matriz de enlaces. ¿O a alguien le quedó duda de qué sería eso de la matriz de enlaces? No. Ok. No. Entonces, ahora vamos a abrir nuestro Visual Studio Code o no sé qué editor usen, el editor que prefieran. Voy a crear una nueva carpeta. Este va a ser proyecto 1. Y vamos a seleccionar esta, ¿no? Ahora vamos a abrir una terminal y vamos a instalar los paquetes que vamos a utilizar. Si han seguido todo este curso, pues entonces recuerdan que instalamos Conda o Miniconda. Conda, entre varias cosas, nos ayuda a administrar paquetes. Entonces vamos a instalar los paquetes que mencionamos, ¿no? El primero es NetworkX, entonces escribimos Conda install NetworkX, le damos Enter y dejemos que Conda haga lo suyo. Va a buscar los paquetes, va a ver que no haya conflictos. En mi caso me dice que no hay mucho que hacer porque ya los instalé, ya los he ocupado. En su caso, les va a preguntar que si quieren instalarlos y van a tener que escribir Y si está en inglés y darle Enter, o S y darle Enter si está en español. ¿Puedes repetir el comando? Conda install, vamos a instalar NetworkX, también vamos a instalar NumPy y Matplotlib. Esos son los tres que vamos a instalar. Daremos 5 o 4 minutos para que todos instalen los paquetes, o todos me dicen cuando hayan terminado de instalar el paquete, no, como prefieren. Plotlib es pyplot. Bueno, es que yo ya lo tengo. Sí, si te dice que ya no hay ningún problema, pues entonces no hay ningún problema.
Sí, bueno, solo es necesario correr este comando y lo que te haga falta lo va a instalar Conda automáticamente y lo que ya tengas, pues no. A lo mejor es necesario que actualice alguno que otro paquete, pero eso lo decidirá Conda. Y pues mientras vamos creando, y este vamos a poner por decir matriz.py. Bueno, mientras terminan de instalar los paquetes, pues para importar paquetes en Python usamos la palabra pyt import, no el nombre del paquete, en este caso networkx, y vamos a utilizar un alias o un apodo. Para eso utilizamos la palabra as y voy a ponerle nx. Ajá. Esto quiere decir que cada que yo escriba nx, Python va a saber que me estoy refiriendo a este paquete networkx. Es como nuestros apodos o sobrenombres, como por decir, mi primer nombre es Jesús, pero la mayoría de las personas me dicen Chucho y es otra forma de identificarme. Entonces, este NX es como el Chucho y este network es mi nombre real, Jesús. Todos han terminado de instalar. ¿Hay alguien que falte de instalar? Una pequeña duda. Yo estoy trabajando en Spider y Ajá. nada más al final me menciona, bueno, todo dice down, pero nada más al final me menciona que necesito reiniciar el kernel. En ese caso tienes que... Supongo que debe de haber alguna opción en arriba, como para iniciar y detener el kernel. No estoy muy familiarizado con Spider, pero es suficiente que cierres y vuelvas a abrir. Ah, perfecto, gracias. De nada. ¿Alguien más tiene problemas instalando estos paquetes? A mí no me ha dejado con el de network, pero ¿Le está pusiste cargando. una X al final? Network Sí, X. a ver, voy a volver a probar. Ok. Mm, sin tomar en cuenta a semi.luna, ¿alguien más tiene problemas instalando estos paquetes? ¿O ya todos los han instalado? Todo bien. Excelente. Bueno, entonces, mientras semi.luna resuelve sus problemas, vamos a comenzar. Vamos a crear, con NX, vamos a crear un objeto de tipo gráfica. Ajá. Para eso, solo hacemos nx.graph. Ajá. Y pues el NX es para decir que estamos utilizando el paquete network X y el punto .graph es para decir que vamos a crear un objeto de tipo gráfica y lo vamos a asignar a una variable de tipo G. ¿De acuerdo? Otra cosa o alguna de las operaciones que podemos hacer pues es agregar nodos, ¿no? Y en este caso un nodo es lo mismo que un punto, que es lo mismo que un vértice.
Y entonces, por decir, aquí vamos a agregar el nodo 1, el nodo 2, el nodo 3 y el nodo 4. Esa es una forma de hacerlo. O también podemos hacer lo siguiente. G.add nodes from, y en este caso lo que recibe es un arreglo, por decir que tiene el 3 y el 4, y va a agregar esos nodos. ¿De acuerdo? Sí, ¿Ya lograste resolver tu problema, Semi.Luna? ya. Ok. Ahora, ya que tenemos los nodos, los puntos, nos falta crear las líneas, ¿no? Entonces, para eso es lo mismo, pero en este caso, solo tenemos que agregar los vértices, las aristas, perdón. Oye, una duda. ¿Sí? En el from, ¿puedo poner entonces de 1 a 4? Bueno, de 1 a 5 sería. Ajá, puedes poner 1, 2, 3, 4 en lugar de poner add node 1, add node 2, Ok. 3, 4. Es para que veamos las distintas formas en las que se puede hacer esto. Ajá, ahora vamos a hacer g.add edge, y en este caso lo que recibe es una tupla. Ajá, donde la primera entrada es el primer nodo y pues la segunda el segundo nodo. Entonces, por decir esto, agrega una línea que va del nodo 1 al nodo 2. Ajá. O no, ajá. Sí. Sí. A ver, entonces ahora vamos a guardar esto. Vamos a correrlo. Y veamos qué dice. Que me hace falta un argumento. Ok, entonces creo que solo es suficiente hacerlo así. Ok, ahora lo que nos gustaría es que nos imprimiera pues nuestros nodos y nuestras aristas, ¿no? Nuestra gráfica. Para eso lo que hacemos es pues un print g punto, si hacemos edge, va a imprimir todas las aristas, y si hacemos nodes, pues va a imprimir todos los nodos, ¿no? Entonces guardamos esto, lo corremos y nos dice que, pues lo que ya sabíamos, ¿no? Que los vértices son el 1, 2 y que los nodos o puntos son el 1, 2, 3 y 4. Ajá. Bueno, ajá. ¿Dudas o preguntas con esto? ¿Ninguna duda? ¿Alguna duda? No. Ok, ahora, pues tener la gráfica así está bien, pero también nos gustaría poder visualizarla, ¿no? Para visualizarla, entonces vamos a utilizar el otro paquete, ¿no? Entonces para eso vamos a hacer import matplotlib.pyplots, y esto lo vamos a importar como plt. Ajá. Y ahora lo que hacemos
simplemente es nx.draw y le pasamos la gráfica que queremos que se dibuje. Ajá. Y luego solo tenemos que hacer un plt.show para que se muestre esta gráfica. Entonces, si corremos esto, pues ahora vemos que nos aparece la gráfica, ¿no? Podemos asumir que este es el nodo 1, este es el nodo 2, este es el 3 y este es el 4 y esta es la conexión que nosotros escribimos, ¿no? Pero nos gustaría que aparecieran identificados. Entonces, para ello, aquí cuando le decimos que dibuje, tenemos que pasarle otro argumento. Entonces hacemos esto, with labels igual a true. Y ahora cuando lo guardamos y lo corremos, ahora vemos que nos aparecen pues ya los numeritos, ¿no? Este es el número 1, este es el número 2, este es el número 3 y este es el número 4. ¿Dudas o preguntas sobre esto? No, pero ¿podría ver un momento el código nada más? Claro. Ah, ya. Yo tengo una duda. ¿Cuál es tu duda? Nuestras figuras deben de quedar iguales, ¿verdad? Sí y no. Cuando lo corramos tenemos que ver lo siguiente. 4 puntitos en la pantalla y 2 de ellos conectados. Visualicen esta imagen o retengan esta imagen en su imaginación. Y cuando lo vamos a correr, la imagen puede ser distinta, pero esencialmente lo mismo. Tenemos los mismos puntos y las mismas conexiones. No, Sí, ya. Ah, sí, es cierto. hay formas específicas de indicarle cómo queremos que se muestre, pero en este Ajá. caso no nos importa. Ok. También podemos, no sé, cualquier cosa que se les ocurra que pueden hacer con una gráfica, pueden hacerlo aquí. Como podemos saber el número de nodos, el número de aristas, el... había aparecido otro. El número de nodos que le apuntan a nuestro nodo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya vimos que con esto, con el paquete de NetworkX, podemos representar una gráfica, ¿no? La gráfica que tenemos es muy simple, pero ahora quisiéramos convertirla en una matriz, ¿no? ¿Y cómo se les ocurre que podríamos hacer eso? A nadie se le ocurre. Podemos hacer lo siguiente: print g.to numpy array. Bueno, en realidad aquí es g y aquí es nx. Ajá. Lo que aquí estamos diciéndole es que este nx no lo imprima o no lo convierta a un arreglo de numpy. Podemos correr esto. No va a correr. Cierro esta ventana. Ya corre. Y ahora vemos que al hacer eso nos construye pues nuestra matriz de incidencia, ¿no? En este caso podemos ver que el grafo que está tomando es un grafo no dirigido porque la matriz que nos arroja es simétrica. Además de arrojarnos la matriz de incidencia con un formato de NumPy. Ajá. ¿Dudas o preguntas sobre esto de imprimir la matriz de incidencia? ¿Sí? ¿No? Quizás, tal vez.
No, sí estuvo claro. Ok, solo que cuando nosotros empezamos a hablar, estábamos hablando de grafos no dirigidos, ¿no? Y grafos dirigidos. ¿Qué pasa si lo que nosotros queremos es una gráfica dirigida, ¿no? Entonces, en lugar de crear una gráfica, lo que nosotros hacemos es crear un digraph, una gráfica dirigida. Entonces, volvemos a hacer lo mismo. Nos muestra la imagen, cerramos, y en este caso podemos, déjenme hacer esto un poco más grande, subir un poco. Pem, 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 pem. Ok, ahora vemos que solo aparece aquí un 1 en lugar de los dos unos que nos aparecían anteriormente porque la gráfica ya no es dirigida. Ahora es dirigida, perdón. Ajá. Entonces, tenemos dos tipos de gráficas, ¿no? Y digraph, que es una gráfica no dirigida, una gráfica dirigida, y tenemos graph, que es una gráfica no dirigida. Ajá. Ahora, tener pues una matriz pues es muy importante porque todo lo que sabemos de álgebra lineal podemos utilizarlo, ¿no? Entonces vamos a explorar un poco más esto del paquete de NumPy y para eso hacemos import NumPy as np. Ajá. Otra vez importamos NumPy, pero el sobrenombre que le damos es np. Ahora voy a abrir una sesión de Python aquí. Sí, esto es Python. Y voy a hacer lo mismo, ¿no? Import NumPy as np. Y básicamente esto nos va a permitir trabajar con arreglos. Y muchas de las cosas que hacíamos con listas las vamos a poder hacer con NumPy, solo que de una forma más rápida, eficaz. Y alguna vez preguntaron si podíamos multiplicar dos arreglos y pues con NumPy podemos hacerlo. Y para los que han utilizado MATLAB, pues esto es básicamente como trabajar con las matrices en el MATLAB. Podemos tener multiplicaciones puntuales, es decir, que multiplicamos cada entrada de la matriz de una matriz A por cada entrada de una matriz B, o podemos multiplicar dos matrices en el sentido usual de la multiplicación de matrices, ¿no? ¿Dudas o preguntas sobre esto? Y vamos a iniciar con algo simple, ¿no? Entonces vamos a decir que la variable A va a ser np. Un rango de 6 elementos, ¿no? Ahí se me olvidó esto. np.arange de 6 elementos, y ahora vemos que A pues es un vector que tiene 6 elementos, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Podemos hacer B, pues lo mismo, ¿no? np.arrange de 6 elementos y podemos sumar ambos. Ajá. Un momento, por favor. ¿Qué pasó? No, ahorita no. Listo, ¿no? Entonces podemos sumar, podemos multiplicar, y es lo que les comentaba, ¿no? La multiplicación es como entrada, ¿no? Si ponemos primero A, luego B, y luego A por B, vemos que pues es 0 por 0, 0, 1 por 1, 1, 2 por 2, 4, 3 por 3, 9, 4 por 4, 16, y 5 por 5, 25. Podemos hacer o saber más sobre nuestra matriz o nuestro arreglo utilizando, por decir, a.shape, que nos dice cuáles son las dimensiones, ¿no? En este caso nos dice que solo es de 6. Podemos agregar más dimensiones, por así decirlo, o sí, más dimensiones en el sentido de
que ahora sea una matriz de 6x1, 6x2 o algo por ese estilo, de esta forma. Vamos a crear una variable que sea A2. Y en este caso, lo que va a hacer A. Vamos a decirle que va a crear un nuevo eje. Y así. Entonces, vemos que A2 es lo mismo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre A y A2? Que ahora A2 está dentro o aparece como fila de un arreglo de dimensión 2, ¿no? Y podemos revisarlo de esta forma. Y de esta forma, ajá. ¿Dudas o preguntas con esto de NP-axis, la suma puntual, la multiplicación puntual? ¿O alguna de estas cosas? No, sí estuvo claro. Ok. Ahora, algo que nos gustaría es poder pasar de una lista de Python a un arreglo de NumPy. ¿Cómo hacemos esto? Esto lo hacemos de la siguiente forma. Lo voy a llamar L porque viene de una lista y vamos a utilizar np.array para indicarle que viene de un array. Y pues podemos pasarle 1, 2, 3, 4. Y en este caso, pues L es pues lo que esperábamos. Ajá. Y para acceder a todo este tipo de cosas, pues lo seguimos haciendo con los índices, ¿no? L0, L1, L2, L3. Y también soporta pues las operaciones de slicing, ¿no? Recordamos que contar en números negativos es iniciar en sentido contrario, es decir, 4, 3, 2, 1. O, no sé, quiero los que están de la posición 1 a la 3. Y en ese caso nos devuelve pues el 2 y el 3. Entonces, son como las listas de Python, pero con esteroides. Ajá. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? No. Ok, hay algunas... Retomando esta analogía de MATLAB tiene como algunas matrices especiales, por decir, la de unos. Entonces, si yo le pongo 2, pues me da una pero ese me da un vector de unos. Ajá. También puedo crear el de ceros. Puedo crear uno vacío. Y pues lo que ya vimos, ¿no? Puedo crear rangos con arranque. Ajá. O no, ajá. También puedo concatenar arreglos con np.concatenar. Si recordamos cuando tenemos palabras, como por decir hola, y las sumamos, lo que hace esto es concatenarlas, ¿no? Pegarlas. Si quisiéramos hacer lo mismo con arreglos, lo hacemos de la siguiente forma. Concatenate. Y pues tenemos el arreglo A y el arreglo B. Ok. Vamos a hacerlo así. Ajá. Y vemos que se pegan los dos arreglos. En ese caso, los dos arreglos eran el mismo. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y podemos multiplicar arreglos por cosas que no sean arreglos, es decir, como escalares, por decir 4 por A, y multiplica cada elemento por el número 4. Hay otras operaciones que son como para cambiarle la forma a nuestro arreglo. Ajá. Y por decir, sabemos que el arreglo A son los números del 0 al 5 y hay 6 elementos. Yo puedo hacer esto a punto reshape de 2 con 3. Y ahora lo que hace
no cambia A, me devuelve un arreglo que tiene los mismos valores que A, pero ahora con otra forma. ¿Qué forma? Pues 2 por 3, es decir, que va a ser una matriz de 2 por 3. De la misma forma, puedo hacer una matriz de 3 por 2. Lo único que hay que tener en cuenta es que el producto de estos dos debe de ser igual a la longitud de nuestro arreglo original. Ajá. Por decir, si yo hago uno de 3 por 3, me dice que no lo puede hacer porque pues no hay suficientes elementos para hacerlo. ¿Dudas o preguntas con esto de reshape? No. Ok. Entonces, si no hay dudas, ya vimos eso, ya vimos slicing, cómo acceder. Podemos aplicarles condicionales a todo el arreglo y en este caso lo que obtenemos, por decir menor que 3, es el mismo arreglo, pero ahora con valores booleanos, indicando dónde sí se cumple la condición y dónde no. Por decir, A menor o igual que 3, solo es cierto para el 0, para el 1 y para el 2. 3 es igual a 3, 4 es mayor que 3 y 5 es mayor que 3. En este caso obtenemos un true, true, false, false. Y se dan cuenta, eso es más, es como les decía, es como las listas, pero en esteroides, porque en Python tendríamos que haber hecho un for y comparar cada elemento y crear un nuevo arreglo, ¿no? Entonces, por eso es, o hacer alguna lista por compresión o algo por el estilo, pero de esta forma es más rápido. Igual podemos hacerlo mayor que 2, o saber solo cuáles son iguales a 2, y las cosas que se les ocurran con esto. Ajá, ¿alguna otra duda? ¿Pregunta? Sobre esto de comparaciones lógicas. Y pues ya, ¿qué me falta ver? Vimos suma. Disculpa, yo tengo una pregunta. Claro. En ese caso, cuando dice que A es menor que 3, es también menor o igual, ¿no? Ah, no, porque viene del 0, ¿verdad? Empieza del 0. Ajá. Ah, sí, perdón. Sí, Es que pensé que empezaba del 1. No. En Python y en C y en casi todos lados, excepto en MATLAB, los índices empiezan en 0. Sí, bueno, sí, perdón. Sí. Hay otras Gracias. funciones útiles, como pueden ser el max para obtener el máximo del arreglo, el mínimo, la suma, y pues que son funciones útiles, ¿no? Ahora pues vamos con matrices, ¿no? Déjenme cerrar esto, limpiar la pantalla, volver a importar NumPy. Y crear una matriz n, ¿no? nb.array. Y pues en este caso, como vamos a crear una matriz de 2 por 2, ¿no? Entonces 1, 2, 3, 4 y cerramos, ¿no? En este caso vemos que es un arreglo o una lista que contiene otras dos listas. Y pues M es eso. Y también podemos crear matrices de las dimensiones que querramos o arreglos de las dimensiones que querramos. Podemos ponernos tan locos como quisieran. Vamos a poder crear, como por decir, np.array. Esta va a ser una matriz de 3 por 3 por, bueno, un arreglo de 3 por 3 por 3. Y entonces sería de esta forma, ¿no? 1,2. Bueno, aquí voy a poner otra matriz, que esta sea 3,4. Esta sea 5,6. Y 7,8. Uno, dos, tres. Bueno, eso ahorita lo hacemos desde el editor, donde pueda verificar los corchetes cuadrados.
Y entonces pues tenemos M y podemos acceder a sus elementos, ¿no? Con 1, 0, que nos devuelve el 3, con 0, 0, que nos devuelve el 1. Y voy a crear una matriz 2. En este caso va a ser 4, 5, 1 y 2. Y si multiplicamos la matriz original por la matriz 2, vemos que esta multiplicación es como entrada por entrada. Es 1 por 4, 2 por 5, 3 por 1 y 4 por 2. Ajá. ¿Qué pasa si nosotros quisiéramos la multiplicación usual de matrices? Para eso utilizamos el arroba. Y en este caso es la multiplicación que nosotros conocemos. La multiplicación, bueno, cada entrada es la suma de la multiplicación de la fila por la columna, ¿no? ¿Dudas o preguntas Aquí hay que tener cuidado de qué queremos hacer para no confundir esto. Otra operación usual sobre matrices es la transpuesta, ¿no? Podemos transponerla solo utilizando m.t y que hace lo usual, ¿no? La refleja sobre la diagonal. 1, 3, 2, 4, 1, 2, 3, 4. ¿Dudas o preguntas sobre multiplicación de matrices o transpuesta de matrices? No. Ahora, ¿qué pasa si nosotros quisiéramos hacer esta operación máximo sobre esta? Pues nos devuelve pues el máximo, ¿no? Jaja. Pero yo puedo indicar sobre qué dimensión o sobre qué eje quiero hacer el máximo, ¿no? Entonces, por decir, si yo hago que es sobre el 0, vemos que nos devuelve el 3 y el 4, porque lo hace así. Si yo lo hago sobre el 1, nos devuelve el 2 y el 4, porque toma el máximo de este y el máximo de este. Ajá. Entonces es un poco más versátil porque podemos obtener como el máximo de cada una de las columnas, o el máximo de toda la matriz, o el máximo de cada una de las filas. Ajá. Utilizando la propiedad axis. ¿Dudas, preguntas con esto? Y pues bueno, si no hay más dudas o preguntas, pues creo que esto sería todo lo que tengo preparado para la clase del día de hoy. En esta primera clase. No sé si hay alguna duda, pregunta, comentario. No, todo bien. Ok, si nadie tiene ninguna duda, pregunta o comentario, entonces pasaremos a finalizar esta clase con la conocida sección para llevar. Y pues algún voluntario, voluntaria que quiera participar. A mí me gustaría. Claro, adelante Diego Henry Valois. Bueno, pues comenzamos primero. Se nos planteó como, bueno, ahora sí que el objetivo del taller, que era realmente resolver problemas mediante el empleo de matemáticas y particularmente aquí empleando programación, que sería en este caso mediante el lenguaje Python. Se nos comenzó dando una introducción a lo que era la matriz del $1.000.000 y se nos hizo la mención de la matriz de... ¿Cómo se llamaba la matriz? De enlaces. Matriz de enlaces, exactamente. Que nos explicó, se nos dio un ejemplo muy, muy padre para entender cómo era que se iba a ir formando la matriz de enlaces, y después se nos introdujo un poco a lo que era todo esto de los grafos o las gráficas, mediante las cuales las vamos a llevar posteriormente a matrices, y mediante esas matrices vamos a poder llevar a cabo las relaciones llevar a cabo las relaciones que creemos que exista ya sea entre los elementos o entre las características de aquellos objetos que queremos relacionar. Después, bueno, aquí en el código, pues utilizamos tres bibliotecas: NetworkX, Matplot y NumPy. Y se nos introdujo a cómo manejar las matrices y un gran número de comandos que se utilizan en Python para operar con las matrices. Ok, gracias
Diego Henry Valois. ¿Alguien más quisiera complementar lo que dijo Diego Henry Valois? ¿O alguna más? Ok, entonces, Francisco J., ¿podrías ayudarnos? No es necesario que hables, puedes escribirlo, si lo prefieres. Este, pues vimos entre algunos comandos de la transpuesta de Axis, pues vimos cómo graficar también, bueno, cómo poner los vértices y aristas también. Ok, Y pues sí, creo que lo más rescatable es lo de cómo, pues sí, cómo escribir la matriz, identificando si es dirigido o no dirigido pues la relación ok. de los elementos. Muchas gracias, Francisco J. ¿Alguna última persona que quisiera participar? Pues, bueno, yo lo que entendí fue que vimos todo eso porque nuestro primer proyecto es precisamente ver cómo funciona y resolver, bueno, la aplicación del algoritmo PageRank que Ujú, utiliza grafos. ok. Ok, bueno, entonces, sí, todo lo que dijeron tanto Rodrigo como Diego Henry como Francisco J. es cierto. Pero lo que más me importa que se lleven el día de hoy es cómo podemos pasar entre, vamos a llamarles reinos, podemos pasar de el mundo real o del reino real, que es es este problema de rankear páginas web, llevárnoslos al reino de las matemáticas, en este caso a la teoría de gráficos, y luego de la teoría de gráficas podemos saltar a la álgebra lineal, y como veremos en la siguiente sesión, resolverlo en ese reino de la álgebra lineal y regresar la solución a- al mundo real, ¿no? Y que nos ayuda a encontrar esta solución de forma rápida, pues la programación, ¿no? Todos en alguna vez tuvimos que calcular valores propios de alguna matriz y sabemos que no es un proceso sencillo, es bastante complicado, porque uno tiene que encontrar el polinomio característico y resolver polinomios, pues es bastante complicado, ¿no? Permítanme mostrar la siguiente. Esta era la diapositiva original y esto es el artículo original de Page y Brin, en el que dice lo siguiente: asumamos una página A que tiene páginas TN que apuntan a ella por citaciones o por enlaces. Hay un parámetro D que es un factor de damping, esto lo veremos a detalle después, y define la fórmula que les escribí hace rato, ¿no? Eh, Notemos esto de que el PageRank forma una distribución de probabilidad sobre las páginas web y que la suma de todas las páginas web debe de ser 1. Esta parte la vamos a trabajar a más detalle en la siguiente sesión y es algo que en el álgebra lineal se le conoce como matrices estocásticas, es decir, son matrices que cada una de sus entradas suman 1 y tienen propiedades muy especiales. Y esas propiedades especiales nos van a garantizar que este vector principal que encontremos sea, o más bien, el valor principal que encontremos sea el más importante. Y retomando esto, es por esta parte de aquí, un PageRank para 26 millones de páginas web, ¿no? Sabemos que eso nos daría una matriz de 26 millones por 26 millones, lo que nos daría un polinomio de grado 26 millones, y eso es bastante complicado de resolver. Entonces, utilizar lo que sabemos de álgebra no es, o sea, de cómo calcular el valor o vector propio, no nos va a servir tanto, pero saber cómo algunas cosas sobre vectores y valores propios nos va a ayudar a encontrar un método para resolverlo, ¿no? Y pues lo hacen haciendo aquí, puede ser calculando utilizando un algoritmo simple de iteración. Y pues eso sería todo de mi parte. No sé si tengan alguna duda, pregunta.
comentario, sugerencia para la próxima sesión?